Bien, hoy los quiero invitar habíamos dicho que después de trabajar un poco con la introducción sobre la encarnación, íbamos a mirar entonces el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Lo que narra con respecto al nacimiento de Jesús. Y esto con un solo propósito. Estamos en la celebración de las festividades navideñas. Hoy tuve la oportunidad de compartir con un cuerpo de pastores de lo que se denomina como la Frappe, y compartía precisamente algunos datos del Evangelio según San Mateo en ese mensaje tan prístino de la Navidad. Navidad no es otra cosa que Dios está con nosotros. La celebración de la encarnación, me parece que de hecho no podemos celebrar la resurrección de Jesús si primero no celebramos la encarnación, porque si no hubiera nacido, no hubiera muerto, y si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Así que el mensaje de la encarnación es un mensaje extraordinario y necesario para la vida de la Iglesia. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer primero lo más engorroso, tal vez lo que más incomodidad puede crear a cualquier lector de las Escrituras, que es la genealogía, ¿verdad? Yo conozco gente que me dice, yo le paso por encima eso, porque la verdad que eso no se me crea una complicación. Pero sin embargo, en la genealogía de Mateo hay unas verdades encerradas extraordinarias, y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda para que no las hagamos de manera que nos enzorremos, sino por el contrario, que las podamos disfrutar. Así es que, como tenemos acá a la chica del video trabajando con la cámara, yo les voy a invitar, tranquila y no hay problema, para que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y obviamente del capítulo 1 vamos a comenzar leyendo inicialmente los primeros 17 versículos, y ahí vamos a ver algunas de las cosas interesantes con respecto a la genealogía. Esperamos que el Señor nos ayude y nos asista en esta noche. Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y versículo 1. Y dice la Escritura: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías,
Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliaquim, Eliaquim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Desde luego uno lee esto así y no le dice mucho. Lo que para nosotros puede resultar un instrumento enzorroso, incómodo, para un judío es sumamente importante e interesante. La tabla genealógica, la genealogía para el judío es fundamental. Nosotros acá pues no tenemos mucha preocupación por ello, porque en la psiquis del puertorriqueño le asusta virar hacia atrás en la tabla genealógica por el temor de lo que muchas veces se ha dicho, que se nos descubra la abuela. Y eso nos ha hecho, sí, prácticamente. De hecho, cuando yo estaba haciendo el doctorado en Filosofía y Letras, había una compañera que estaba haciendo su doctorado en Historia y su tesis era precisamente en el mestizaje puertorriqueño, en el blanquizaje, perdón, puertorriqueño. Y en un momento que tuve la oportunidad de conversar con ella sobre su trabajo, que lo encontraba interesante, me dijo que ya había sido demandada, porque en Puerto Rico había unas familias que ella los estaba incluyendo dentro de su estudio y obviamente su posterior libro, donde ella revelaba que esas familias habían hecho blanquizaje. Yo no sé si ustedes todos saben lo que es el blanquizaje, pero el blanquizaje de lo que se trata es precisamente de que los niños los llevaban a las parroquias y desde luego, de acuerdo a la ofrenda que se le daba pues al párroco, pues se registraba en términos de la raza, pues si era caucásico, pues entonces pues, se le añadía un poco más de blancura al color. Era parte de ese proceso, porque a un ignorante se le ocurrió pensar que el color de la piel es importante. Y como a ese ignorante se le ocurrió pensar eso, pues muchos ignorantes le siguieron detrás de ese proceso. Ahora, pero ahora dicen que Jesús era negro. Bueno, Jesús no podía ser rubio de ojos azules bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Yo creo que usted mire a un palestino y cuando usted mire a un palestino usted va a descubrir que ni es rubio, ni tiene los ojos azules, ni es blanquito, como un palmillo. Es de bastante piel oscura, así que esa es la realidad con la que tenemos que lidiar y bregar nosotros los seres humanos. Ahora, miren lo que es interesante.
Para la raza judía sí la genealogía es importante, porque desde luego desde la genealogía es que se demarca el linaje auténtico y real de una persona que alegue ser judía. La razón de ello es precisamente para probar la pureza del linaje. Ustedes históricamente conocen que Israel vivió 2 tiempos angustiosos dentro de su historia. La deportación de 10 tribus asirias por parte de los asirios, que fueron deportados y llevados a Siria, y que ya y sencillamente el rey de Asiria lo que hizo fue que se llevó a las 10 tribus consigo y trajo gente de Asiria hacia la Palestina. Y entonces aquellos que deseaban regresar a su tierra le permitían regresar, pero tenía que llevarse todo lo que se había ganado en el camino, es decir, las mujeres que se habían ganado en el camino, que a la sazón eran asíricas. Y entonces, desde luego, se creó una relación de razas y una interacción de raza entre esas 10 tribus, que vino a dar con la realidad de lo que hoy se conoce a través de la historia bíblica como los samaritanos. Los samaritanos son el producto precisamente de esas 10 tribus perdidas que se mezclaron con gente de la gentilidad, sobre todo con gente de Asiria. Desde luego, estos samaritanos no se les consideraba ciudadanos de la nación de Israel, ni tampoco se les consideraba miembros del pueblo de Dios. Hoy en día esos llamados palestinos en alguna medida pues tienen un vínculo bastante directo con esa historia a la que estoy haciendo referencia. Ahora, desde luego, si todas las tribus de Israel hubieran sido cautivadas o hubieran sido llevadas cautivas a Siria, pues no hubiera existido ese problema. Pero lo que sucede es que esas fueron las tribus del norte. Las tribus del sur lograron prevalecer al cautiverio asírico, pero no prevalecieron ante el cautiverio babilónico. Ahora, claro, la gran ventaja que tuvieron es que a estos del sur les acompañó el profetismo. Los profetas de la escuela de Jeremías, los profetas de la escuela de Isaías, los profetas de la escuela de Ezequiel le acompañaron. Y le acompañaron también sacerdotes. Y estos entonces se encargaron de hacerle saber a la cautividad en Babilonia de que ellos no iban a vincularse bajo ninguna circunstancia con extranjeros. Siempre lo hicieron, siempre lo hicieron. Si usted lee el libro de Esdras, va a descubrir que lo hicieron. Pero cuando regresaron de la cautividad, 70 años después, una vez Israel estuvo en su tierra, forzó a todos los que tenían esposas extranjeras e hijos extranjeros que fueran devueltos a Babilonia. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos querían preservar la raza. Y esto, obviamente, para nosotros es como doloroso. ¿Quién fue que hizo Bueno, Esdras sí ordenó que había que devolver las mujeres de Babilonia. Claro, los que quisieran irse con ellas se podían ir, pero ellos entendían que necesitaban preservar esas 2 tribus y había que preservarlas.
Tal vez para nosotros pues un tanto incómodo porque nosotros no tenemos ese problema. De hecho, en el caso nuestro a veces en la familia es un orgullo que una nena puertorriqueña se case con un alemán. El nene mío está casado con una alemana, o la nena mía está casada con un inglés, ¿verdad? Eso como que para nosotros acá es como una cuestión hasta de cierta satisfacción y de cierto orgullo, pero en el caso de los judíos no es así. En el caso de los judíos a ellos les interesa que la nena esté casada con un judío y que el nene esté casado con una judía. Doctor, que le interese que Dios fue el que le dijo a ellos que no se mezclaran en un principio y ellos estaban bien conscientes de eso, o sea que no se mezclaran con los paganos y con los... Sí, eso viene antes de la experiencia de la entrada de Israel a la tierra prometida, pero estamos en el contexto acá después posterior, y obviamente sí, eso está muy, muy claro que en la mente del sacerdocio de Israel estaba eso, pero lo que yo estoy tratando es que el hecho de que tal vez para nosotros no es entendible, para nosotros es incómodo. A mí me es incómodo leer la historia cuando Abraham expulsa a Agar y a su hijo. A mí me parece que eso es una injusticia, pero sin embargo dentro del contexto cultural judío era lo propio, porque de lo contrario la nación judía no hubiera salido a flote. Y aquí de lo que se trata es de un contexto patriótico, de un contexto nacional. Por eso se creó otro problema mundial. Bueno, desde luego se crea otro problema mundial que todavía se paga. Pero para eso ellos pudieran decir, si no lo hubiéramos sacado, nos hubieran hecho de eso también. Y nosotros preferimos haberlo sacado y quedarnos creyendo en el Dios de Israel. O sea que el argumento siempre va a tener su apologética a favor o en contra. Ahora, lo que sí es importante es que ese celo los llevaba a ellos entonces a guardar el concepto de la genealogía. Si una persona no podía demostrar su árbol genealógico, inmediatamente le ponían un sello de interrogación a su persona. Decían, si tú no puedes probar que tú eres judío por tu árbol genealógico, esto lo vamos a poner en duda. Entonces, desde luego, a la gente le daba por interesarse mucho con la cuestión de la genealogía. Por eso es que Mateo comienza su libro. Acuérdense que Mateo quiere probar su tesis y dice, bueno, vamos a empezar por el árbol genealógico. Claro, cuando las dos tribus del sur regresan del cautiverio a Jerusalén, los sacerdotes tenían que probar su genealogía hasta Aarón. Si no podía probar su genealogía, no puede ser sacerdote. Las esposas de los sacerdotes tenían que probar su genealogía judía desde el punto de su persona retroactivamente hasta 5 generaciones. Si no podía probar hasta 5 generaciones, no podía ser esposa de un sacerdote. De hecho, si miramos en Esdras en el capítulo 2, verso 62, mire qué dato interesante con respecto a la genealogía, cuán importante era. Esdras, capítulo 2 y verso 62. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Mire, dice, dale un poquito hacia el 60, a ver si ya en el 60 podemos ubicarnos sobre las personas a las que hace referencia ahí. Mire lo que dice ahí. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda,
de entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. ¿Quiénes fueron esos? Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Es decir, estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. Esto fue precisamente cuando regresó Israel del cautiverio babilónico, que se estaba creando toda la infraestructura sacerdotal. Creándose, ellos llegaron, somos sacerdotes. Ok, bueno, pues si ustedes son sacerdotes, traigan la evidencia genealógica. No la tenemos. Pues si no la tienen, pues no pueden ser sacerdotes. Mire, es que, vuelvo y digo, para nosotros es chocante, pero si usted va donde un médico y le dice, mira, yo soy médico cirujano, especialista en cirugía de mano, yo no estudié eso. ¿Usted se deja operar de él? No. O sea, mira, esto yo lo hago porque por una inspiración, pero yo no estudié nada de eso. Usted no se deja operar de él. Pues, entonces, de esa misma manera es que tenemos que entender el contexto de esta gente. Esta gente dice, somos sacerdotes. Ah, son sacerdotes. Dame tu pedigrí, dame tu evidencia. Mira, lo que pasa es que nosotros no la... pues si no la tienes, no tienes licencia para el sacerdocio. La licencia para el sacerdocio es el pedigrí familiar. Tienes que demostrar tu ascendencia como sacerdote dentro de tu ascendencia sacerdotal. No la puedes probar, no nos interesa como sacerdote. O sea, para nosotros lo vamos a ver en otro contexto y vamos a decir, mira, pues hay que levantar las manos. Tal vez no lo puede entender desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista sacerdotal judío, pues así como yo no me pondría en las manos de un médico que no haya estudiado medicina, pues no, Israel no se iba a poner en las manos de un sacerdote que no tenga una ascendencia del sacerdocio arónico. Ahora, esto no era simple y llanamente decir, yo tengo un listado de los familiares míos. Yo me encontré hoy con un amigo que me dice, oye, ¿de dónde son los romanes tuyos? Yo digo, bueno, los romanes míos, mi familia es de Camuy, pero los romanes son de Isabela, de mi cepa. Entonces me dice, mira, yo estudié muy bien eso, a Puerto Rico llegaron 3 romanes. Uno se quedó en Venezuela, otro que se yo. Y yo me eché a reír porque casi todos los que van a hablar del árbol genealógico de su familia siempre tienen una historia bien parecida. Son 2, 3, 4 hermanos que vinieron. ¿Verdad? Y se regaron. Unos se fueron por un lado, otros para otro. Bueno, pero realmente, ¿dónde está la evidencia? Pues no la tenemos. Ahora, en Israel, los registros genealógicos sí se guardaban, y los guardaba la biblioteca del Sanedrín. De hecho, Pablo perteneció a esa comisión. La biblioteca del Sanedrín era como el registro demográfico, donde allí se guardaba la relación del árbol genealógico de las 12 tribus. También así que Herodes el Grande, cuando vino por decreto del Imperio Romano a ser gobernador en Jerusalén, los religiosos puristas, por curiosidad nada más, se dieron a la tarea de ir a la biblioteca del Sanedrín a ver el árbol genealógico de Herodes el Grande, y descubrieron que él era mestizo. Descubrieron que él era medio judío y medio edomita.
Y desde luego, a partir de entonces, nadie veía con respeto a Herodes el Grande, porque ellos decían, ni eres de aquí, ni eres de allá. Ni eres edomita completo, ni eres judío completo, así que tú eres un híbrido dentro de la experiencia genealógica. Tanto majaderearon con la cosa esta, con Herodes el Grande, que él ordenó destruir todos los registros oficiales de Israel, porque ya lo tenían hasta la coronilla, con la burla, con la broma y con el desprecio hacia su figura, siendo él precisamente el rey, Herodes el Grande. Así que la tesis de Mateo con respecto a probar que Jesucristo es el cumplimiento auténtico y verdadero de las profecías mesiánicas antiguo testamentarias está para probarse con una densa lista del árbol genealógico de donde proviene Jesús. Y eso, obviamente, es magistral. Ahí sí es verdad que si uno va a mirar desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista apologético, Mateo fue magistral para probar que Jesucristo venía directamente de la descendencia de Abraham. Fíjese que la promesa dada a Abraham es que de tu simiente, ¿verdad?, vendrá la bendición, y en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Y Mateo dice, si yo pruebo esto, yo le callo la boca a los judíos. Y salió a hacer su incursión, y él comienza el árbol genealógico precisamente desde la persona de Abraham. Ahora, si usted se dio cuenta, él lo divide en 3 etapas. ¿Por qué las divide en 3 etapas? 14 generaciones en una etapa, 14 generaciones en otra y 14 generaciones en otra. Es decir, 42 etapas generacionales. Así es como él lo hace. ¿Qué implicación tiene dentro de la historia de Israel el que Mateo lo haya hecho de esta forma? Mire cuál es la intención de Mateo con la primera sección, con la primera etapa. La primera sección llega desde Abraham hasta David. Comienza con el padre, a quien se le hizo la promesa de una gran nación, y termina con el gestor de esa nación. Mire, uno dice, Dios mío, qué cosa extraordinaria, qué riqueza, qué maravilla hay aquí. O sea, dice, la primera etapa del árbol genealógico de Jesús comienza con Abraham, a quien se le hace la promesa de una gran nación, y termina esa primera etapa con el rey David, el que da cumplimiento a esa promesa, porque hasta David, Israel era simplemente una tribu, era un conglomerado de individuos, era una comunidad pequeña, con un ejército totalmente desarticulado. Es con David. Imagínense, antes de David, Israel había perdido hasta los utensilios religiosos. Los símbolos de la fe los había perdido. Es con David
que se recupera todo el acervo de la fe judía. Y es con David que se desarrolla el sentido pleno de una gran nación. Nación que era vista, estimada y respetada por todas las demás naciones. De hecho, cuando su hijo Salomón adviene al poder, la gente de otras naciones querían llegar a Israel precisamente para saber cómo era que esta nación se había formado. En la segunda sección, él continúa la historia hasta la cautividad de Babilonia. Y desde luego, en esta sección cuenta el oprobio, la tragedia, la vergüenza y el desastre que experimentó la nación. Este fue un tiempo de caída. David llevó a la nación a la cumbre. Después de David, la nación empezó un descenso vertiginoso que lo llevó hasta un doloroso y angustioso cautiverio. En la tercera generación, en la tercera sección, entonces la lleva hasta Jesucristo. Y Jesucristo es precisamente la meta de Mateo. ¿Por qué razón? Porque, como ya habíamos dicho, en este Jesucristo se cumple dentro del marco genealógico, se cumple la realidad de que Él es el Hijo de David, y dentro del mensaje del ángel se cumple la realidad de que Él es el Verbo encarnado de Dios. Por lo tanto, cuando Mateo llega a Jesucristo, lo que va a decir es: señores, desde Abraham hasta Jesucristo, pruebo que hubo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, dándole a Israel el Mesías, dándole a Israel el libertador, dándole a Israel la esperanza bendita de salvación para toda la humanidad. Y esto es maravilloso. Yo no sé, pero yo leo esto y lo releo y no puedo salir de mi asombro. No puedo salir del asombro. Cómo tan extraordinariamente el Espíritu Santo pudo manifestar el control soberano de la historia. Jesucristo no es un Mesías de aproximación, no es un Mesías de reintegro. No. Jesucristo es el Mesías, históricamente comprobado. Esa es la intención de Mateo. El Mesías es históricamente comprobado. ¿Y a quién se lo tengo que probar? A ustedes, que son los celosos de la genealogía. Cuando a mí me hablaron de Jesús, yo no pregunté por el árbol genealógico porque yo no tenía ningún interés en el árbol genealógico. Pero para un judío en el tiempo de Mateo, creer en Jesús era necesario conocer el árbol genealógico. Y cuando Mateo le mostraba la evidencia, oiga, la evidencia era contundentísima. No había manera de poderla refutar. Ahora, claro, como este mensaje tiene una praxis, tiene una enseñanza, tiene una verdad para revelar, hay un dato interesante que tal vez podemos sacarle buen partido. Y es que estas tres secciones del árbol genealógico de Jesús, de 14, 14 y 14, nos pueden presentar a nosotros también una verdad espiritual, un mensaje espiritual. Fíjese que en la primera sección, de Abraham hasta David,
es como si el cohete hubiera estado ¿qué? En ascenso. Y esto revela un dato fundamental en el Evangelio, y es que el hombre fue creado por Dios para la grandeza. El hombre fue el ser humano. Cuando, claro, pasa que me ubico en el contexto de Mateo, contexto judío, pero lo que él está planteando aquí con perfecta claridad es que el ser humano fue creado por Dios para la grandeza, a tal punto que al ser humano se le dio la facultad de ponerle nombre a todo lo que tuviese frente a sus ojos. Y si le ponía nombre, era acto de dueño. Exactamente. Si le pusiste nombre, es tuyo. Por lo tanto, a ti te doy la facultad. Le pones nombre a todo lo que tú quieras, a las aves del cielo, a las aves de la tierra, a lo que está en las aguas. Tú le pones nombre a todo. Dios no le puso nombre a nada sobre la tierra. Lo que plantea es que el ser humano fue creado para la grandeza. Ahora, en esa segunda sección, Mateo tiene un mensaje escondido extraordinario también. Después que el hombre descubrió que había sido creado para la grandeza, en lugar de sujetarse al Creador, entonces empezó a experimentar su descenso. Y en su descenso perdió su grandeza. Y en lugar de ser el siervo de Dios, se convirtió en el esclavo de sí mismo y en el esclavo de las naciones. Ahora, en esa tercera sección que presenta Mateo, hay un mensaje que se esconde en Mateo extraordinario, y es el mensaje que le hace saber a sus lectores que el hombre puede recuperar nuevamente su grandeza y su posición de prestigio, pero tiene que hacerlo a través de Jesucristo. No hay otra manera. Tiene que ser a través del Salvador. Tiene que ser a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la intención de Mateo? Ya nosotros habíamos hablado de esa intención en los 2 martes anteriores, pero vamos a ver un momentito unos pasajes bíblicos, sobre todo cuando se habla de Jesús como el hijo de David. Y yo obviamente lo que quiero es mirar el texto, leerlo y seguir, porque tal vez no terminamos todo el material hoy. Pero si miramos Hechos capítulo 2, versos 29 al 36. Este es Pedro predicando. Dice: hermanos, le está predicando a los judíos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue ¿qué? Sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Miren qué clase de predicación. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Qué general este Pedro. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Eso fue 50 días después que mataron a Jesús. Y es un sermón en la misma región donde lo mataron. Y es precisamente a la gente que le mató a la que Pedro le está diciendo: Él es el hijo de David proféticamente, pero no quiere decir que es hijo de David meramente como el hijo de David prometido, sino que Dios le hizo Señor y Mesías. Es decir, Él es el Verbo encarnado de Dios. Segunda de Timoteo, dije que no los iba a comentar, pero perdónenme que esta es la pasión. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Mira cómo dice. Segunda de Timoteo 2:8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Pablo diciendo. Primero es Pedro, ahora es Pablo. Mire a Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 3. Mira cómo dice Romanos 1 y versículo 3. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente ¿de quién? De David. O sea, este fue el discurso de la iglesia consistentemente. Ahora vamos a Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el verso 16. Juan 22, 16. Dice: yo Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia ¿de quién? La brillante estrella de la mañana. Es decir, este es el testimonio de la iglesia. Por eso la celebración de la Navidad tiene que darse en la comunidad cristiana. Alguien me preguntaba ayer, y de hecho eso fue parte de mi plática hoy con los pastores, me preguntaba sobre si la Navidad es pagana. Mire, pagano es cualquier cosa que usted desvincule de la fe y lo haga parte de ¿qué? Del sincretismo religioso que hoy existe. Cualquier cosa que uno desvincule de la fe y lo haga parte del sincretismo religioso se convierte en pagano. Pero la Navidad en su esencia no celebra a Santa Claus. La Navidad en su esencia no celebra el lechón, ni las morcillas, ni celebra los pasteles. Oiga, yo creo, digo, el que los come que los disfrute. Pero es un absurdo que la mentalidad del ser humano, el ser humano inteligente, haga un paralelismo de la Navidad vinculado a comida, a bebida, a fiesta y a gastos. Navidad es celebrar la encarnación de Jesucristo. Y desde luego, si el mundo no la sabe celebrar, los cristianos tenemos que celebrarla bien. Y eso no quiere decir, querido, mire que si encuentra 4 pasteles son 2000 calorías, cómaselo. Después en enero se arrepiente y se va a correr al parque de nuevo. Yo siempre empiezo, yo me voy a correr en enero y veo el parque lleno de gente corriendo. Y mi esposa me dice: ¿qué lleno está? Mira, le digo, eso son resoluciones de unas semanas nada más. Ya tú verás que ahorita empiezo con mucha gente y termino solo. Porque es así. O sea, no hay ningún problema. O sea,
Yo no tengo ningún problema con que un hermano compre un arbolito de Navidad y lo ponga. Mire, si eso le crea un ambiente y lo hace sentir fantástico. Pero eso no es la Navidad. Esa preocupación de gastar, de comprar, esa no es la Navidad. A veces esa desesperación que tiene la gente, mire, el peor tiempo para pintar casa es ahora. Ay, Dios mío, que no haya alguien aquí que le esté pintando, que yo le haga la vida de cuadrito hoy. Pero este es el peor momento para pintar casa. ¿Por qué? Bueno, por la humedad, por la alta densidad de humedad que hay. Este no es el buen momento. Espere a abril, a marzo, después finales de marzo y abril y ahí pinta. ¿Verdad? Pero ahí está la planilla y no pinta uno nada. Ahora, recordé la planilla a algunos y a otros la crudita. Pero ¿por qué la iglesia no va a celebrar? Oiga, quien mejor puede celebrar la Navidad es la iglesia, son los creyentes, son los cristianos. Pues invite a la gente a su casa, pero oiga, antes de comer, aquí vamos a orar y me van a dar 5 minutitos porque yo les voy a leer la historia de la Navidad desde las escrituras mismas y les voy a... Vas a comer el lechón, pero vas a escuchar primero lo que es la Navidad. Sí, pero lo que hacemos es a la inversa, es que invitamos a los familiares a nuestra casa y no que si fulano quiere, muchacho, mira que él lo que le gusta es la morcilla y salimos cogiendo para allá, para Calle a comprar morcilla para Guabate y no tenemos la oportunidad de hablarle de Jesucristo. Pues celebremos la Navidad desde la perspectiva de nuestra fe. Aquí hay un hermano que tiene una empresa y obviamente él dice, yo mato 2 pájaros de un tiro, yo celebro Acción de Gracia y el inicio de Navidad y me economizo algo del proceso. Me dice, yo quiero que tú estés allí porque yo quiero que tú le prediques a mi persona. Pues fantástico, pues vamos para allá. Y allá en la Universidad Interamericana de Arecibo, el presidente de allá me dijo, yo quiero que usted venga y le predique al personal sobre la Navidad. Pues eso es lo que necesitamos hacer. O sea, ¿por qué vamos a caer en la trampa? Mire, no que sí. Hoy escuchaba yo a un artista que decía, yo tengo la postura de no hablar de mi experiencia religiosa porque yo tengo que considerar la forma y manera como piensan los demás y como... Pero ¿qué alteración le creo yo a un musulmán decirle que yo creo en Jesucristo? Exactamente. Si tú eres musulmán, pues es tu problema. Y el mío es que creo en Jesucristo. ¿Por qué yo tengo que...? No, para considerarlo a él. Pero ¿cuál es la consideración de no decirle a él lo que yo creo? Claro, exactamente. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un aeropuerto en Estados Unidos y había un musulmán a la hora de la oración y estaba ya diciendo Alá es grande, y yo me paré al lado de él y dije, mi Dios es grande. Y yo, ¿por qué tú vas a reconocer el grande? Pues si estamos hablando del mismo Dios, pues para mí es grande también. O sea, pero caemos en la trampa de decir, bueno, pues entonces vamos a declararla pagana. Pero la declaramos pagana, pero la seguimos celebrando. Entonces ahora la celebramos paganamente. Pero vamos a celebrarla como cristianos. Entonces nos fuimos al otro extremo. Ahora, mire qué interesante. Mateo es un especialista en la presentación de Jesús como el hombre. En el capítulo 12 y en el verso 23, Mateo recoge la historia de un ciego y mudo. Mateo 12, 23. Dice, toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Cuando Jesús emitió una palabra de sanidad en favor del ciego mudo. Óyeme, este no será el hijo de David.
En el capítulo 15 y en el verso 22, mira cómo lo plantea ahora Mateo, a través del testimonio de la mujer sirofenicia, donde viene una mujer cananea de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando. ¿Qué gritaba? Señor, Hijo de David. Oye, pero ¿qué tiene un mudo, un ciego, vivir la experiencia de un milagro y que la gente que está allí diga, ¿acaso este no será el Hijo de David? ¿Qué tiene que ver una mujer de una región que estaba maldita por Israel? De esa región vino Jezabel, la que destruyó la economía y la religión de Israel en el tiempo de Acab. Los judíos no querían saber de esa región. Esa mujer cananea sale gritando y lo primero que le dice a Jesús es: Hijo de David, que no es otra cosa, tú eres el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Si lo miramos en el capítulo 20 y versículo 30, mira cómo dice el capítulo 20 y versículo 30. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Mateo 21, verso 9 al 15. Esta es la intención. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba: Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, para clarificarlo, el significado de Hosana hoy es una alabanza, pero ahí no es una alabanza, es un grito de desesperación. Ahí quiere decir: ven a salvarnos. Estamos en la rueda de abajo, estamos fastidiados, no aguantamos más, ven a salvarnos. ¿Y a quién le están diciendo ven a salvarnos? Al Hijo de David. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Verso 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía estas cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. No, los niños gritaban también: ven a salvarnos. O sea, la generación que estaba comenzando en Israel en ese momento dijo: esto está tan malo que tú has venido para salvarnos. Mateo es un general de 5 estrellas. Él cierra su argumento de evidencia para decir: Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias. Desde Abraham hasta Malaquías. Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron de él, los salmistas dijeron de él, los reyes dijeron de él, y aún lo que Dios le dijo a Abraham.
Él es el cumplimiento. Cuando Mateo presentó sus exili ante el pueblo de Israel, obviamente la documentación de su prueba era totalmente robusta. No había manera que se la pudieran discutir. Ahora, si usted miró dentro de la genealogía de Mateo, hay 4 nombres femeninos. No sé si se dio cuenta, ¿verdad? Aparece el nombre de una mujer llamada Rahab. Para los que están anotando, la historia de ella aparece en Josué capítulo 2, verso 1 al 7. Y Rahab, hay algunos teólogos que dicen que era ramera. Hay otros que dicen que realmente no era una ramera, era simplemente una persona que servía la comida en aquel sitio donde se expedía comida para la gente. A mí me gusta más esa que la otra. A mí me gusta más. Creo que siempre la gestión debe ser dignificar, no ridiculizar al ser humano. Ahora, lo que es interesante es que esta señora, haya sido o no, lo que se alega fue, esta señora es de Jericó, y Jericó no es Israel. Jericó no es la nación de Israel. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué hace esta doña metida aquí? ¿Quién la metió? De hecho, con toda honradez, Mateo está haciendo su investigación. Si Mateo hubiera dejado manifestar su postura de hostilidad racial, Mateo la hubiera sacado. Porque llana y sencillamente no es normal encontrar nombres de mujeres en las genealogías judías. Es el nombre de los hombres. Ahora, ¿por qué está esta mujer aquí? Pero no solamente está ella, está Ruth. Y uno dice, venga acá, pero doña Ruth se coló aquí en esta fiesta. La metieron ahí. Ahora, usted ha leído el Deuteronomio capítulo 23 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 3. Mira cómo dice el Deuteronomio. Dice, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los ¿qué? Ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Oye, ¿y esta doña cómo se coló? Era moabita y entró. Pero también hay otra mujer, se llama Tamar. ¿Todos conocen la historia de Tamar o hay quienes no la conocen? Parto de la premisa de que la conocen todos o hay alguien que no la conoce. Mire, Tamar, la historia de Tamar aparece en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Tamar es una mujer judía, pero tiene una situación muy angustiosa y muy dolorosa. Y es que su primer marido se murió. Y su segundo marido se murió también. Y entonces, desde luego, todavía ella no había logrado descendencia. Y la ley judía decía que si no había logrado descendencia, ella tenía derecho a que la familia de su marido honrara su dignidad como mujer y le diera descendencia. Pero cuando ella va donde el suegro y le dice, mira, usted tiene que honrarme.
Y él dice, mira, mija, lo que pasa es que ya yo te he dado 2 de mis hijos y me vas a dar a mí también. lo he liquidado. Y el que me queda, el nene, no te lo voy a dar, porque si te doy el nene, también me lo liquida. Y ella ya necesariamente dijo, no, yo quiero descendencia. Y yo voy a fraguar un plan. Y no fue un plan honesto. Realmente no fue un plan honesto. Lo podemos justificar. Ella necesitaba que se le honrara descendencia. Pero el fin no justifica el medio. ¿Y qué hizo ella? Ella vino y se camuflajeó y se fue y se metió en una fiesta, se metió a la caseta donde estaba el suegro y allá lo emborrachó y ahí obviamente el hombre entró en el placer de la vida. Y allí ella le dijo, me gustaría volver a tener encuentros contigo y cómo puedo saber y demás. Y allá se llegaron a unos acuerdos y ella retuvo para sí un objeto de él. Y finalmente él le dio descendencia. Y fue a alegarle, aquí está el fruto de tú estás loca, yo nunca he estado contigo. No te acuerdas porque estabas más hendido con una patilla, pero aquí está, esto es, aquí está la evidencia. Pero esa señora está metida en el árbol genealógico. Pero qué extraordinario. Pastor, ¿quién hacía eso, ese algo genial? ¿Quién lo metía? El Sanedrín. El Sanedrín en el registro demográfico ese. Entonces, mira qué interesante. Hay otra. Ya va a ir a impugnar. Hay otra cuarta mujer, Betsabé. Oiga, cuando usted lee la historia de Betsabé, si indignante fue lo que hizo David, oye, ella también hizo un acto indignante, porque a fin de cuentas ella le pudo haber dicho al rey, no, yo soy la esposa del general suyo, respéteme. Pero ella ya sencillamente dijo, bueno, si es el rey. Y allí, y mire qué interesante que la historia nosotros la conocemos, pero a fin de cuentas, esa mujer está metida aquí, en el árbol genealógico. Y Mateo no la saca. Óyeme, pero si Moisés no se iba a enterar de eso, si él la saca, mira, si yo dependo de los libros para poder hablar de lo que hablo, nadie se hubiera enterado. Pero él dice, no, si están ahí, están ahí. Claro. Dios es el Dios de la historia. Y ha habido momentos en la historia del plan de redención para la humanidad donde el eslabón se quebraba, donde el eslabón se perdía. Y Dios es el Dios que marca la historia. Y cuando el eslabón se perdía, Él decía, ven acá, Rahab, yo te voy a colocar aquí. Ven acá, Ruth, aquí te voy a colocar. Tamar, ven, aquí te voy a colocar. Betsabé, aquí voy a colocarte. Desde luego, si Mateo hubiera seleccionado el cuadro de mujeres, probablemente no hubiera seleccionado esas 4, pero descubrió que en el Mesías se viene abajo la barrera entre hombre y mujer. Se viene abajo la barrera entre el santo y el pecador. Y se viene abajo la barrera entre el judío y el gentil. Y lo que Mateo escribe
es lo que Pablo después predica para decir que en Cristo no hay judío ni gentil, ni sabio ni escita, ni hombre ni mujer, porque es el evangelio. Entonces, esa verdad, ese querigma que está dentro de la historia, que uno empieza a mirarlo y dice, pero qué maravilla esta. Ese querigma es el que se presenta en la historia de Mateo para probar que Jesucristo vino para interactuar con toda la humanidad. Que el santo tiene espacio en Cristo y el pecador también tiene espacio en Cristo. Que el hombre tiene espacio en Cristo y la mujer tiene espacio en Cristo. Que el judío tiene espacio en Cristo y el gentil tiene espacio en Cristo. Que Dios no hace acepción de personas. Querido, cuando uno mira eso, yo tenía un profesor que decía, Moisés, ahí hay una mina de oro. Cuando uno mira eso, uno dice, wow, qué extraordinaria la escritura. Qué extraordinaria es la palabra del Señor. Yo no sé si deberíamos seguir con los versos del 18 al 25, porque lo que me quedan son 7 minutos para pasar a alguna pregunta, alguna sugerencia, y no quisiera, sí, son las 9:07, no quisiera correr esto muy rápido. Yo creo que esto es como para saborearlo. No lo hagan como yo con los tés, que mi esposa se enfogona conmigo, porque ella hace un té y después que pone el té me dice, Moisés, vamos a sentarnos a la mesa y conversamos un ratito. Y cuando ella mira, lo pone bien caliente a ver si yo me tardo, y yo del primer sorbo me bebo el té. Dice, chico, ¿tú no te das cuenta que estos tés son para saborearlo? Digo, no, dame más, no hay problema. Tú sigues dándome té y seguimos hablando, no hay problema, pero una sola taza me la bebo rápido. Y a mí no me gustaría, porque obviamente ese concepto de María desposada con José, y explicar un poco en detalle lo que sucedió con la cuestión de ese embarazo del Espíritu Santo, la implicación teológica que eso tiene, yo creo que deberíamos tomarlo con un poquito más de calma. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que se tenga? Santini, por favor. Yo tengo una pregunta, cuando empezamos hablando de la genealogía, pues cuando en Génesis, cuando Dios llama a Abraham, pues yo tengo una pequeña duda, porque él le dice que él va a ser padre de una nación. Sí. Pero entonces, en el capítulo 17, cuando está hablando del hijo que va a tener Sara, pues le dice que va a ser madre de muchas naciones. Y eso me confunde un poco. Sí, ok. Lo que pasa es que en el hebreo el nombre de Abraham tiene dos significados. Abraham, padre de nación. Abraham, padre de naciones. O sea, inicialmente es como si el autor de la historia quisiera decir, Abraham se fue ganando la confianza de Dios poco a poco. O sea, de hecho, en la intención, Abraham termina convirtiéndose en amigo de Dios, y se termina convirtiendo en amigo de Dios porque ha podido probar que Dios puede confiar en él. Eso es un dato interesante, interesantísimo por demás. O sea, porque Abraham no solamente confiaba en Dios, sino que le pudo probar a Dios que Dios podía confiar en él. Cuando se dio el caso del sacrificio, de la solicitud del sacrificio a su hijo, Abraham le dijo a Dios,
tú puedes confiar en mí. Lo que tú me pidas, eso yo lo voy a hacer indistintamente, no lo voy a cuestionar. Entonces, inicialmente tú vas a ser padre de una nación. En la medida que voy caminando contigo y en la medida que voy observándote, ahora descubro que vas a ser padre de muchas naciones. En la medida que sigo caminando contigo, te digo que cuente las estrellas del cielo. Y me dices, no puedo. Entonces te digo, así va a ser tu descendencia. Y en la medida que camino contigo, te digo, cuéntate los granitos de arena de la mar. Y no puedo. O sea, es ese estilo literario donde el autor del Génesis va desarrollando una tesis de una interrelación entre Dios y Abraham que va generando confianza. Y a medida que se genera la confianza, la promesa crece. Yo una vez escuché un predicador que dijo algo que a mí me dijo, si no le puedes probar a Dios fidelidad en lo poco, no pida que te ponga en lo mucho. Es ese tipo de contexto. No sé si pude. Alguien más que quisiera. Adelante, deja que te den el micrófono. Sí. Que Jacob era padre de José, y José a su vez fue el que más tarde. No. En la última sección, habla del padre de José, y entonces se llega a José y se dice el que se casó con María. O sea, pero que Jacob, después. Jacob no era el padre de José que se casó con María. No, porque no estamos hablando de Jacob. No estamos hablando de Jacob, el hijo de Abraham. Es otro Jacob que posteriormente, obviamente, ese nombre en Israel es como los Rodríguez en Puerto Rico, ¿no? Lo tiene mucha gente. Y los Pérez. Y los romanes también, sí. Los romanes también. Hay romanes en el norte, en el sur y en el este. Así que eso es. Los romanes son los míos, son de Yauco, del sur. Son del sur. Y el cuento es que cuando las centrales del norte bajaban, entonces salían para el sur o salían para el este, para las centrales de acá de Carolina, y entonces acá se quedaban. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No me hagas regalarle los 15 minutos, esto me falta. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues yo creo que lo que estamos trabajando a lo largo de estas últimas 3 semanas nos va a dar ese espacio maravilloso para celebrar la Navidad en un buen contexto. Aunque se esté comiendo el arroz con gandules y los pasteles, en un buen contexto. Sí, a la familia, a nuestra familia hay que hacerle saber el sentido real de la Navidad. Si usted lo va a invitar a su casa o si ellos lo van a invitar a usted, busque la forma de hacer el paréntesis, nos vamos a hacer una oración y vamos a hablar